introvertido, inseguro, solitario y vengativo. Así podríamos definir al protagonista de hoy. Necesitaba sentirse superior y para ello no dudó en dar caza a sus víctimas de la manera más cruel. Hoy, en los sábados, mando yo, el panadero carnicero Robert Hansen. Bienvenidos un sábado más a los sábados mando yo. Un poquito más tarde del horario habitual, pero bueno, aquí fieles a la cita. Vamos a ir presentando a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí un sábado más para hablar de gente nefasta para la sociedad. Hola querida dama oscura, ¿cómo estás, Sara? Vacunada. Bueno, importante, siempre muy importante vacunarse. Sí, la verdad es que estoy contenta por haberme vacunado porque yo creo que es un pasito más. Pues no para erradicar el virus, evidentemente, porque yo creo que nos va a acompañar bastante tiempo, pero oye, para que podamos tener una vida lo más normal posible dentro de la anormalidad que supone la pandemia y para que ya podamos, pues no sé, abrir los comercios o los bares o los restaurantes o lo que sea con un poquito mayor de libertad, ¿no? Pues sí, y abrazarnos, ¿no? Que tanto he hecho yo de menos, hija. Fíjate, el ir por la calle con todo lo que me gusta a mí la gente, Sara, y abrazarme con la gente. Qué maravilla todo. A mí también me gusta la gente, pero sí. Lejos. Yo creo que me quedaría, pues nada, estoy encantada de la vida. Bueno, a mí que habrá gente que diga, ay, mira loca esta, y mira qué ñoña. Yo lo siento. No, los abracitos de lejos, ¿a que sí, querida? Yo el viernes que viene ya la segunda dosis, así que muy contenta también, a ver si ya van vacunando a todos los de casa, que falta nos hace. ¿Y qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Irra, que está conmigo, tengo que decir, estamos los dos juntitos, es mi marido, los dos ahí, que no le tratamos mal. Ay, Dios mío, qué de comentarios, que te tratamos mal, Irra. Ya sabes que a mí me da igual lo que dice la gente. Pues no. Pues ya. No te da igual, que te han defendido. Me da igual que me defiendan o que no. A vosotros siempre os defienden, cada vez que oye. No lo defiendan más. No lo defiendan más porque no se lo merecen. Ya has visto que encima que es gratis me voy a enfadar. Que le da igual, encima. A mí me da igual. Paso olímpicamente de la gente. Soy antigente. Otro que no quiere abrazos ni besos. Bueno, pues yo agradecer a todos los que nos dejáis esos comentarios, los buenos, los malos, los regulares, que ya sabéis que los leo todos y que a todos, bueno, pues intento contestaros. Yo creo que de momento no se ha colado por ahí ningún comentario que yo no haya contestado. Y bueno, pues agradecer los corazoncitos ahí en iVoox de me gusta y ese tipo de cosas que siempre nos hace mucha ilusión. Yo creo que lo primordial para lo que nos hemos reunido hoy aquí es para hablar de este señor, así que vamos a empezar, ¿no? Hay que saludar por ahí a alguien. A Betadine. Siempre es el primero. A Prisorellana, creo que se llama. Y ya está. Vale, pues venga. Que dice, saludo desde Ecuador, amigos, por acá haciéndome la manicure y escuchándolos con mucha atención. Un abrazo. Qué suerte hoy haciéndose la manicura, que yo me la tengo que hacer sola. Seguro que está ahí en esas cosas que se ponen tan bonitas. Qué envidia. Bueno, venga, vámonos, adelante. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa.
Su infancia estuvo marcada por el fuerte y estricto carácter de su padre, un cocinero danés que se había establecido en Estoril unos años antes junto a su mujer. La familia eran los dueños de la panadería local, donde desde bien pequeño Robert era obligado por su padre a trabajar hasta altas horas de la madrugada. La convivencia con los compañeros de escuela tampoco era mucho mejor que en su casa. Fue víctima de bullying y esto acrecentó aún más sus problemas de tartamudez. Esto, unido al fuerte acné facial que sufría, hacía que Robert odiara su rostro y que se convirtiera en una persona introvertida y solitaria. Al alejarse del resto, pretendía que dejaran de dañarle. Las relaciones con el sexo opuesto tampoco eran mejores. Las chicas en las que él se fijaba le rechazaban constantemente y empezó a germinar en él la semilla del odio. El poco tiempo libre que le quedaba entre la escuela y ayudar en el negocio familiar lo destinaba a la caza. En esta actividad encontró una vía de escape a todos sus problemas. Bueno, Sara, tampoco tuvo una infancia lo que se dice fácil, quiero decir. A ver, es verdad que tampoco era una familia a la que le faltaba el dinero porque tenían su negocio, pero sí que su padre era muy estricto y es verdad que le hacía trabajar, pues bueno, después del colegio. El chico además era zurdo y le obligaban, ¿no? Bueno, es verdad que por aquel entonces muchos padres no obligaban a sus hijos zurdos a que tenían que escribir por narices con la derecha. Sí, es verdad. A ver, sufría bullying en el colegio, en el instituto. Tenía tartamudez. Imagínate que si encima pues está sufriendo el bullying de sus compañeros, pues eso no hace más que acrecentar este problema. Más los problemas de acné que tenía, pues eso hizo que al final, pues tanto en el instituto como en su vida adulta, se considerase como bien un documental, como un fenómeno, decía, pero en el mal sentido, con el mal sentido de la palabra, ¿no? Y claro, él estaría interesado en chicas y me imagino que también esto es como una bola de nieve, ¿no? Que hace que al final tú intentes acercarte a las chicas, pero tampoco vas a saber cómo actuar con ellas, ¿no? Es así, eres un chico al final que no sabes muy bien cómo comportarte, eres una persona tímida, solitaria y tal, y encima su padre, muy chapado a la antigua, muy estricto, y lo de ser zurdo y obligarte a escribir con la mano derecha, pues era algo muy propio de la época, como tú dices. Bueno, a día de hoy también pasa. La tontería, ¿eh? A día de hoy también pasa. O sea, que no es... ¿Ah, sí? No es sí, yo conozco gente que le ocurre eso. O sea, que... Pero al final acaban aprendiendo a escribir con las dos manos. O sea, que... Sí, suele ocurrir. Ay, pues yo pensaba que esto de intentar que tu hijo zurdo se convirtiera en diestro ya no pasaba. No, sí. Yo pensaba que esto de hacía... No, en Latinoamérica ocurre mucho, ¿eh? Se le intenta corregir, curiosamente, sí. Ah, pues yo es que lo veo en el fondo corregir una tontería, porque al final... Corregir entre comillas. O sea, es que al final es una tontería realmente, ya. ¿no? Y claro, aquí lo que vemos es un chico que está recibiendo presión por todos lados, no solo en su casa, que debería ser un refugio precisamente, sino en el instituto. Y esto va a hacer que se cree en él pues un sentimiento... Uy, voy a hacer spoiler, ¿verdad? No importa, ¿no? Un sentimiento de venganza, que es normal. Sí, porque además de ser él ya de por sí era inseguro y eso todavía acrecentaba muchísimo más su inseguridad. Y como vemos en las fotografías, ¿no? Es verdad que tuvo muchísimo acné y de hecho en las fotografías que luego vamos a poner no se ve en el rostro de él, pues bueno, esas marcas del acné, ¿no? Tiene por toda las cicatrices, sí. Tiene por toda su cara. Pero bueno, vamos a continuar con la historia. En 1957, con 18 años, se alistó en la reserva del Ejército de Estados Unidos, al que sirvió durante un año, donde se convirtió en un experto tirador.
Transcurrido ese tiempo fue dado de baja. Al regresar del ejército, trabajó como asistente de instructor en la Academia de Policía de Pocahontas. Es durante este tiempo cuando conoce a la que sería su primera esposa. Esta boda, condenada al fracaso desde el comienzo, se celebró en el verano de 1960. Solo medio año después de la celebración de su enlace, Robert decidió vengarse de los pobladores de Pocahontas. Incendiando el garaje del autobús escolar era una manera de resarcirse del acoso recibido en su adolescencia. Pero no actuó solo. Eligió un joven de 16 años, ayudante del negocio familiar, al que obligó a acompañarle en su venganza. La mala conciencia del muchacho le llevó a delatarle ante las autoridades. Fue sentenciado a una pena de 3 años, aunque le fue otorgada la libertad condicional a los 20 meses. Su paso por la cárcel terminó con su efímero matrimonio. Su esposa tramitó el divorcio 6 meses después de su ingreso en prisión. Los estudios psicológicos a los que Robert se sometió durante su estancia en la cárcel determinaron que era obsesivo y con una personalidad tremendamente infantil. El episodio del incendio además había despertado en Robert el gusto por lo ajeno, cometiendo desde entonces pequeños hurtos pese a no tener necesidades económicas que le llevaran a ello. El éxtasis de robar es algo incomparable. Hacer lo prohibido y luego sentir que te persiguen no lo comparo con nada, llegó a explicar tras su detención. Es decir, robaba para sentir nuevas sensaciones. Yo creo que aquí hay que parar un poco. Bueno, pues paramos. Bueno, yo creo que aquí Sara también puede aportar y Lucas. Y tú, por supuesto, el tema el tema de las sensaciones. No sé hasta qué punto alguien puede tener sensaciones no por robar. Igual lo que es la adrenalina, porque en realidad él no necesitaba robar. Claro, ya te he dicho que él económicamente sus padres estaban bien y él no necesitaba. Claro, pero no era una persona que robase para alimentarse o comprarse, yo qué sé, ropa o lo que sea. No, simplemente lo hacía por, yo creo, el tema de la adrenalina y claro, sin más. Él quería experimentar, como te he dicho, nuevas sensaciones o emociones, y el peligro de que te puedan descubrir robando es lo que a él le motivaba. Ser perseguido o buscado, pues era una persona, pues eso, ¿no? Que necesitaba eso. Era era lo que le motivaba, el tema de robar. Era un oportunista. Oportunista. ¿Cómo que oportunista? ¿Qué tiene que ver con el robo? Bueno, yo más vinculado a los asesinatos. No, ahora estamos hablando de que él necesitaba robar para sentir esa adrenalina. A ver, Sara. Lucas, ¿ibas a comentar algo? Que me parece que ibas a decir algo. No. Ah, vale. A ver, yo creo que esto lo hemos visto también, ¿no? Y ya lo hemos dicho muchas veces, la famosa triada de la muerte y tal, ¿no? Hay muchos asesinos en serie, porque realmente nosotros lo que hacemos son asesinos en serie, básicamente, que necesitan como estas emociones de hacer cositas ilegales, ¿no? Y hay muchos que son, pues, algunos son pirómanos, complementado con otros, como en este caso. Realmente él solamente hizo pues un incendio, no es que fuera pirómano, sino simplemente pues se quiso vengar del bullying que habían ejercido sobre él y al final pues provocó ese incendio, ¿no? Realmente no era pirómano, pero sí era ladrón. Hay otros que le gusta, por ejemplo, la estafa, pero siempre vivir como al límite, como para sentir esas emociones, porque en muchas ocasiones no son personas que les haga falta eso, sino que podrían tener un oficio normal, una profesión normal, pero se dedican incluso trabajando a hacer estos hurtos, robos pequeños, en ocasiones también con violencia, pero estafas y cosas así que al final realmente no les hacía falta, ¿no? Y claro, cuando empiezas a leer un poco sobre el tema, pues en ocasiones siempre vas a encontrar criterios distintos, ¿no? En ocasiones se dice que es que cuando hay una psicopatía por ahí en medio, le falta la empatía, el llegar a ciertas emociones que otros llegamos mucho más fácil, ¿no?
a ellos les hace falta ese puntito de emoción en su vida, sentir esa emoción, y la mayoría de las veces las encuentran en esto, ¿no? Y por contra, también he leído en sentido contrario. He leído que no es que no sean empáticos, que no es que no sientan esas emociones, pero como que necesitan un punto más. No es que todos los que tengan una psicopatía, que al final, o sea, aclaramos, no todos los que tienen psicopatía se convierten en asesinos o asesinos en serie, pero como que ya lo hemos visto, personas que tienen su propia familia y son padres ejemplares con su familia, o maridos ejemplares o parejas ejemplares, ¿no? Pero que después cometen unos asesinatos sádicos que jamás pensaría sus familiares que pudiera haberlos cometido él, ¿no? Y al final resulta que es que sí, que son empáticos y que precisamente ver ese sufrimiento en esas personas no es que no lo sientan, es que lo sienten y le gustan. Así que he leído las dos cosas, que no tienen sentimientos empáticos hacia otros y al contrario, que precisamente porque sienten esa empatía, les gusta sentir, ver sufrir a esas personas, ¿no? Así que bueno, aquí como en este caso, aquí tenemos opiniones para todos, porque Sonia, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Yo creo que es el momento de decirlo, bueno, además, con este caso. Un caso que la verdad está todo muy liado, o sea, las fuentes que hemos consultado no coincidían unas con otras, ni en fechas, ni en nombres, incluso unos decían que había nacido en un lado, otros que había nacido en otro. Entonces tenemos pues como muchas versiones de una misma persona, Sara. Y a mí me ha llamado la atención, no sé, ustedes me dirán ahora qué opinan, pero a mí me ha llamado la atención, siendo un caso tan llamativo, porque ya veremos más adelante lo llamativo de este caso, que realmente no he encontrado tanta información como yo pensaba. Yo pensaba que me iba a encontrar, en plan Ted Bundy, por todos lados, y no. No hay mucha, y la poca que hay, ya te digo, o sea, puedes consultar 20 fuentes y son completamente diferentes. Nos ha pasado a ti y a mí que mientras estábamos en contacto yo te decía un año, tú me decías otro, no coincidía nada y ha sido un verdadero lío. Sí, así que si ustedes encuentran, buscando información por otros sitios, encuentran artículos y tal que de repente se contradice con lo que nosotros decimos, no pasa nada. Seguro que si siguen buscando encuentran otro artículo, se va a contradecir con el anterior. Curiosísimo lo de este caso. ¿Quieres decir algo, Irra? No, nada más, era eso de claro. Sí, de la adrenalina, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez, creo, que escucho este tipo de casos en el tema de que para que sienta adrenalina o emociones tenga que robar sin así pues necesite lo que está robando. O sea, nunca había escuchado eso. No, pero se dan muchos casos, ¿no? Yo no lo había escuchado. Roban sin necesidad por el hecho de sentir cosas nuevas. Además, yo sé lo que existe una enfermedad pues esa que no tiene nada que ver, pero bueno, yo lo digo, es enfermedad que robas, pero no te das cuenta que estás robando, ¿vale? La cleptomanía. Eso. Pero este tío, pues simplemente el hecho de robar para sentir esa sensación de ser perseguido, me parece curioso. Bueno, pues nada, ahí queda. Dime, Sara. Perdona, que quería comentar algo también, porque se me había olvidado, que ya nos metimos en el tema del robo, con respecto a un par de datitos. Pues claro, nos hemos liado y al final encontré información en documentales y he tirado de transcribir lo que decían estos documentales, ¿no? Este es muy interesante, se llama La mente de un monstruo. Está en YouTube, por si a alguien le interesa. Y decía que cuando estaba en el ejército, en Nueva York, pues tuvo su primera experiencia sexual, pero que fue muy decepcionante para él. Había sido con una prostituta y fue como muy rápido. Y entonces dice que eso lo llevó a pensar que la próxima vez que tuviera una relación sexual, él iba a estar, decía, yo entendí o interpreté que lo que quería decir era controlando él la situación, ¿no? Y eso me llamó la atención, y también el hecho de que haya sido algo decepcionante con una prostituta. Ahí lo dejo. Y que después de lo ocurrido cuando incendió pues este cobertizo, este garaje de la escuela, el padre, sobre todo el padre, estaba muy avergonzado y vendió la panadería.
y pues los padres al final compraron un pequeño hotel, un hotel en Minnesota. Y ahí es donde conoció a su segunda esposa, que veremos ahora, ¿no? Ahí en ese hotel de los padres en Minnesota. Pobre mujer. Pues sí, después de ser liberado conoció a su segunda esposa, Darla Henningsen, y la pareja se casó en 1963 y tuvieron 2 hijos. Unos años más tarde se mudaron a Anchorage, en Alaska. La pareja, sin embargo, no tuvo una gran relación. Darla tenía una maestría en educación y obtendría sus propios ingresos enseñando a niños con discapacidad de aprendizaje. Luego usaría ese dinero para administrar su casa y mantener a sus hijos. La verdad, Sara, que una mujer súper religiosa, luego lo vamos a ver. Y hombre, pues menos mal que la pobre obtenía dinero por lo menos para llevar a casa, porque claro, este señor, como vamos a ver más adelante, por mucho que ganara, se lo gastaba en lo que se lo gastaba. Sí, sí, la verdad es que la familia al final consiguió pues tener cierta estabilidad, ¿no? Pero incluso en Alaska, que eso lo tienes que tener también porque al final más o menos miramos las mismas fuentes, también fue detenido varias veces por hurtos, pero es que realmente no pasaba nada. O sea, él tenía, en Alaska consiguió pues tener una buena relación con sus vecinos, estaba muy bien considerado, que lo contarás tú ahora, así que no me voy a adelantar, pero vamos, que no fue una cosa de un día para otro. Ellos poco a poco pues ya se fueron estabilizando y consiguiendo pues salir adelante bien. Pero él no dejaba de hacer cositas. Y a mí me llama mucho la atención eso. Pues mira, en Anchorage, Robert era alguien, como tú dices, muy bien considerado en la comunidad, además de llegar a ganar varios trofeos de caza locales que fueron anulados tras ser condenado. Sus armas de preferencia eran el arco y la flecha, y su inseparable Ruger Mini 14 de calibre 223. En Anchorage se decía que era el mejor cazando con arco. Se internaba en la montaña, se mimetizaba con la naturaleza y no paraba hasta conseguir su presa. Normalmente cabras de Dall, aunque pronto se daría cuenta que necesitaría algo más. En diciembre de 1971 fue arrestado por el secuestro y violación de una prostituta y por el intento de secuestro de una empleada de bienes y raíces. Fue condenado a 5 años de prisión, aunque a los 6 meses recibió la libertad condicional y fue enviado a un centro de rehabilitación. Y ahora aquí sí hago otro parón porque le tengo que dar voz a mi amiga Sara. Y además tengo que decirle a Lucas que se ponga recto porque no sé si se ha quedado dormido o le ha dado un vaído y se ha quedado de un aire. O un ictus, no sé. Porque claro, o sea, él no se da cuenta que la gente le está viendo, ¿verdad? Y entonces, o sea, el espectáculo es genial, Lucas, ya te lo digo. Dormido no me quedaba. Pues estabas como Norato, te había dado voy a aprovechar y voy a saludar a Control Debs, Arnau Moreno, Álvaro. Hola, Álvaro. Nacho Díez. Hola, Nacho. Y Faxcon. Dice hola, buenas noches. Pues buenas noches a todos y gracias por estar ahí. Bueno, pues ya tenemos de nuevo a Lucas recto, así como un señor. Y ahora sí, Sara, explícame qué pasó con el secuestro y violación de esta prostituta y con ese intento de secuestro primero, ¿no?, de esta empleada de bienes y raíces. Aquí vamos a abrir melones, ¿vale? Ya empieza el tema frutería. Yo lo voy lo voy avisando. Bien. Esto es interesante tenerlo en cuenta con respecto a lo que va a pasar en el futuro, en este caso. Pues ahora no lo tengo delante. Espera un segundo que lo encuentre. Me acabo de perder. Un segundo. No, ya no vale. Despedida. Aquí, ya está. Despedida. No tenemos anuncios para poner momentos publicitarios. Adelante, compañera. Es que tengo papeles y soy una persona tradicional. Papeles, muévelos que se escuchan. Ahí, así me gusta. Buenos efectos. Venga, dale. Retomamos como si nada hubiera pasado. Bien, el 22 de noviembre de 1971, Susan Hepburn, por ejemplo, Susan, que era empleada en bienes raíces, o sea, agente inmobiliario, pues
sufre un intento de secuestro a manos de Hansen. ¿Qué había ocurrido? Pues que él simplemente andaba por ahí cuando vio a esta mujer. Le gustó. Ya está. Le gustó. Y simplemente por el hecho de que tú veas a una mujer en la calle y te guste, pues quizás piensa que podía hacer lo que quisiera. En este caso yo creo que no pensó mucho tampoco, pero lo que hizo fue seguirla hasta la casa. Simplemente porque le había gustado. Ya sabía dónde vivía. Al día siguiente fue a su casa con una pistola e intentó secuestrarla. Simplemente por capricho. ¿Qué ocurre? Que ella vivía con otras personas. Gritó y sus compañeros vinieron a ayudarla. Hansen salió corriendo, cogió el coche, huyó. 30 minutos más tarde la policía encontró el coche y lo encontró a él también. Y fue detenido. En este momento él tenía 32 años y fue liberado bajo fianza en espera de juicio. Y aquí va a pasar algo en poquito tiempo después. O sea, tiene este primer susto que él parece que no estaba, no pensaba muy bien lo que estaba haciendo ni lo que iba a hacer con esa mujer en principio. Él, digamos que en este momento actúa un poquito por impulso. Pero lo curioso es que el 19 de diciembre, o sea, casi menos de un mes después de ese mismo año, aún estaba bajo fianza, se encuentra con Patricia Roberts. ¿Cuál es la diferencia entre Patricia y Susan? Pues que Patricia era prostituta. Y esto hay que tenerlo en cuenta en este caso, muy, muy en cuenta. La vio en el centro de Anchorage, la sube al coche, normal, un cliente, y a punta de pistola la secuestra. La lleva hasta la península de Kenai, que está a 150 kilómetros de distancia de Anchorage, y la viola. Según él, no sabía muy bien qué hacer con ella una vez que la secuestró y la violó. No sabía qué hacer con ella. Ella estaba segura de que la iba a matar, pero lo convenció para que la devolviera a Anchorage, que la llevara de nuevo a Anchorage. Una vez allí, pues ella va a la policía y lo denuncia. A consecuencia del intento de secuestro de Susan, él había entrado en un archivo de delincuentes sexuales. De hecho, era el primero de la lista. Y claro, cuando ella llega, lo primero que hacen es enseñarle ese archivo de delincuentes sexuales. Ella encuentra la foto de Hansen y, sin ningún género de dudas, lo señala. Y lo detienen. ¿Qué ocurre? Que claro, es prostituta. Entonces él dice pues que habían tenido un problema a causa del dinero, que ella le había pedido más, que habían tenido una discusión y que nada, al final que había sido falsamente acusado de violación. Pero aquí lo grave es lo que viene ahora. Por una parte yo lo entiendo, pero por otra no. Me da mucha lástima y no entiendo muy bien cómo se puede llegar a eso, ¿no? El juez el fiscal intenta llegar a un acuerdo con él, y es el siguiente: que se declare culpable del intento de secuestro de Susan. No van a juicio, llegan al acuerdo ese porque había utilizado un arma, y pues digamos que no sería llevado a juicio por el caso de Patricia. Que a ver, no es lo mismo un intento de secuestro que un secuestro llevado a término y una violación. Para nada es lo mismo. Aquí lo único que se diferencia es la mujer. Una es pues una mujer que trabaja, que es entre comillas decente, y la otra es una prostituta. Entonces entiendo que se intente al final llevarlo a prisión, que cumple una condena por algo, porque seguramente, es mi opinión, intento darle entre comillas el beneficio a la duda en este caso, porque seguramente pensarían que quizás si intentaban llevarlo a juicio por la violación de una prostituta, pues a lo mejor hasta saldría libre o la condena sería muy pequeña. Eso es lo que yo opino, no lo tengo muy claro. Es verdad que en el documental que vi, el policía decía que no lo entendía qué había pasado, porque si lo hubiesen llevado a juicio, en este caso le hubiesen puesto a lo mejor una condena de unos 20 años y no hubiera pasado lo que pasó después. Yo sinceramente lo pongo en duda. Yo creo que este policía ha sido muy optimista al dar esas declaraciones, porque viendo lo que pasó después, incluso este mismo trato, yo pongo en duda que él hubiera tenido una condena muy alta de estos 20 años que decía él por el secuestro y violación de esta mujer. Que es un secuestro y una violación. Son dos cargos muy graves. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad que Darla apoyó a su esposo cuando fue encarcelado. Era una mujer, como he dicho antes, extremadamente religiosa y sintió que la fe podría ser su salida. Sin embargo, a pesar de que Hansen iba a la iglesia con su esposa, nada cambió realmente. No son pocos los que piensan, Sara, que Robert comenzó a asesinar justamente después de su salida de prisión en 1972. No sé qué opinas tú, si tienes algún dato al respecto. La verdad es que hay muchas desapariciones en las que él parece que está por los alrededores. Y yo tengo pues la relación de víctimas, tanto víctimas reconocidas por él, como esas víctimas que se creen que pues, él es sospechoso de ser su asesino. Son mujeres desaparecidas. En algunos casos se ha encontrado su cuerpo, en otros no. Pero estamos hablando, por ejemplo, ya de diciembre del 71, por ejemplo, que sería Celia Beth Van Satten, de 17 años, son mujeres muy jóvenes la mayoría, que desaparece el 22 de diciembre del 71. Él había secuestrado a Patricia el 19 de diciembre de este mismo año. Fue encontrada el 25 de diciembre de ese mismo año. Es sospechoso, pero no confesó en su momento, ni se tiene realmente pruebas que la vinculen. Lo que he leído es que sospecha en este caso, por ejemplo, por un famoso mapa, del que hablaremos más adelante, pero no entiendo bien la conexión, no he llegado a encontrar la conexión entre esta sospecha y el mapa en sí, así que lo voy a dejar aquí. Después hay otro caso que sería Megan Siobhan Emmerich, de 17 años también, desaparecida en julio del 73, no se ha encontrado ni ella ni su cuerpo. Pues lo mismo, se sospecha de él, es más, él estaba por la misma zona en ese momento, por Seward, donde ella había desaparecido en Alaska, pero igual, no encuentro una relación clara entre esta sospecha y el famoso mapa. Y después otro caso en el 75, Mary Kathleen Tilley, de 22 años, desaparecida en julio del 75, tampoco se ha hallado ni ella, o sea, no se ha hallado ni viva ni muerta en este caso. Y así, después a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, pero sí, en otros casos sí es verdad que estamos hablando ya a principios de los 80 y él ya, por ejemplo, ya sí reconoció que sí está involucrado en estas desapariciones y asesinatos. Vamos a volver otra vez al 76, que es arrestado de nuevo en esta ocasión por robar una motosierra en la cadena de hipermercados Fred Meyer. Fue condenado a 5 años de prisión. En la cárcel se le diagnosticó como bipolar y los doctores sugirieron una terapia a base de litio para controlar sus violentos cambios de humor, aunque nunca se llevó a cabo. La Corte Suprema de Alaska terminó reduciendo su condena. Al ser liberado, continuó con su vida familiar, pero ideó la manera de conseguir dinero de una manera sencilla. Simuló el robo de una serie de objetos de valor en su propia casa. Aquello le salió bien y recibió del seguro $13,000 que destinó a abrir su propio negocio de comida. Anchorage es una ciudad portuaria, por lo que el ir y venir de gente buscando oportunidades era algo muy habitual. Las chicas que llegaban de otras regiones y que no encontraban trabajo rápidamente terminaban pues en bares de alterne o en la calle ejerciendo la prostitución en el barrio chino, del que Hansen era un asiduo visitante. Robert era capaz de ofrecerlas hasta $300 por una felación, una importante suma de dinero que aquellas chicas no dudaban en aceptar, aunque ¿Pero por qué les ofrecía tanto dinero? Pues porque había unas condiciones que te voy a contar. No solamente era que $300 la felación. ¿En qué época era? En los te estoy hablando 70, pues, ¿no? Ya te estoy hablando del 76 y del 80 más o menos, por ahí. Pues me parece muchísimo dinero. Mucho dinero para el sexo oral, ¿eh? Pues sí, hasta $300. Ya te digo, 200, 300. Ahora te cuento algo sobre la consideración de él con respecto a una felación. Claro, es y que con lo que eran mujeres buenas y malas. Lo que tú consideras una felación y lo que podía considerar él. Pero Irra, eso lo hacía él porque así seguro que no iba a tener ningún rechazo. Sí,
porque, claro, él no era una persona, pues, guapa, ¿no? Oye, mira, perdona, ya vamos a empezar aquí a discutir, y luego me van a venir todos los Pero- malos comentarios a mi persona. ¿Lo que va a contar Sara o Sonia? Eso va a ser lo gracioso. Pero no, es que me dice, es que no era guapo. Oye, mira, ¿tú te crees que las prostitutas se fijan en si es guapo o feo? Oye, mira, sí. págame, venga, hombre. No, Irra, no. Venga, O hombre. si son grandes o son Oye, pequeñas. de verdad. Saca la billetera De y eso verdad. no le va a importar a la prostituta. A ver. Por eso, por ejemplo, viene un tío guapo, igual ella tiene una tarifa de, yo qué sé, Sí, le hace descuento. $100 y si lo ve guapo igual se lo deja a 80 o 50, ¿sabes? Claro. No, sí. Irra, así no va la cosa. No. De verdad, o sea, ¿tú te crees que estás aquí en la cola de la pescadería? No, yo creo que es así. Sí. No. Pues a mí no me parece fea, me parece una persona normal. Pues Hombre, normal. pero para ofrecer 300, pues el tío aparte que lo que Pero Sonia ha no. contado, él se sentía rechazado, entonces ya psicológicamente entiendo de que si decía, no, por 50, le iban a decir no a la primera, entonces A ofrecía... lo mejor es que no se lo iba a pagar. Es Ismael. el tema, también. El tema es que yo no sé si me voy a adelantar, pero no sé si se sentiría muy rechazado teniendo mujer. Yo le voy a explicar una cosa ahora. Bueno, A lo mejor me he adelantado un poquito, ¿me ¿vale? dejáis terminar el párrafo? Sí, porque no veas con Irra. Pues eso, que Robert Irra era capaz, por sorprendente que te parezca a ti, de ofrecerlas esos $300 por una felación, que era una importante suma de dinero, la verdad que sí. Y algunas chicas pues aceptaban, otras no. Aunque una de las exigencias de Hansen era ir Pero- hasta su cabaña en el bosque a bordo de su avión. Pero ¿por qué no aceptaban? A ver, ¿qué explicación me das tú que una prostituta diga no a $300? Pues hombre, vamos a ver, si yo soy prostituta y viene un cliente, me dice, mira, te ofrezco $300, pero te tienes que venir conmigo en una avioneta a un bosque allí ¿Y por, qué perdido en otras, Alaska. ¿Y por qué otras aceptaban? Pues porque las y habrá otras más no? valientes, como en todo en la vida. Habrá gente más valiente y más cobarde, gente que quiere salir de su entorno y no le importa el arriesgarse, y gente que prefería quedarse pues en el barrio chino muy tranquilita ganando menos. No sé, yo opino así. No sé qué opinas. Ser que Sara. una mujer en su sano juicio diga $300 por esto, Claro. aquí hay algo raro. Aquí Hay gato encerrado. encerrado. No tiene por qué, igual dice, bueno, pues tiene dinero. O sea, ¿por qué vamos a pensar mal? Yo creo que las prostitutas no se piensan... Para eso creo que... No sé si ellas, en ese lugar donde pues pernoctaban, pues tenían personas que les cuidaban o directamente estaban totalmente solas. Creo que estaban totalmente solas, ¿no? No, sí tenían. Pero tú dime, o sea, ¿tú crees normal que venga un señor y te diga $300 por una felación? Pero nos tenemos que ir a mí me ofrecieron dinero. Calla, oye, por favor. me ofrecieron- Oye, de verdad, o sea, venga. Que sí, de verdad. Hay personas que te ofrecen pasta, ¿eh? Y les da exactamente igual. Te ofrecen Bueno. 300, 400, 500 los que le da la gana, ¿eh? Pero estamos hablando de Hansen, no de Israel. No, pero digo, para que veas la situación... Pero tú te crees, es que ya me sé los comentarios que voy a leer mañana, ¿vale? Pero es no, que ahora pero- te tengo que tratar mal. Vamos a ver, A ver, que pero- no maltratar. ¿Tú te crees que una persona te ofrece $300 por una felación, pero te tiene que llevar a un bosque perdido de Alaska? Que Hombre, eso se lo puedes hacer hombre, en cualquier rincón. hombre, Pues ya suena raro. hijo. Hombre, era el lugar, era la zona. Ya, pero es que suena raro que tengas que coger una avioneta para hacer una felación. Hola, perdóname. Bueno, de todas formas, vamos a seguir adelante porque nosotros no estábamos ahí, entonces no podemos decir por qué le decían que no. Claro, es que a ver si voy a ser yo la proxeneta de esta gente. Yo qué sé por qué le decían que Es no. que es raro, unas sí, otras no. Normalmente las prostitutas cuando le ofreces mucho dinero, o a lo que dices tú, o dicen, aquí hay algo raro, o el tío tiene mucha pasta. Pero ¿qué dice la gente? en el Irra, chat, tío? pues es como por la misma regla de tres, hay prostitutas que consumen drogas y otras no. Pero vamos a seguir avanzando porque van a entender un poco, a lo mejor esta negación, porque claro, aquí hay una historia, y es que las prostitutas entre ellas se conocían también. En esta época, como dijo Sonia, en Anchorage, pues estaba creciendo, ¿no? Y también crecía el ambiente nocturno, eso incluía clubs de striptease, prostitución en las calles, y había mucho ambiente en la calle a cualquier hora del día, ¿no? Pero claro, como veremos más adelante, evidentemente ellas sabían
quién era quién, pues decía, oye, ten cuidado con este porque es un poco raro, pues tiene unos gustos un poco extraños, ten cuidado con aquel. También es que estamos hablando de que no todas eran prostitutas de la calle, habían chicas que él quería y les ofrecía ese dinero, pero eran strippers o lo que ellos llaman bailarinas también. Sí, que no eran prostitutas tal cual, exactamente. Igual, claro, entonces también, a lo mejor estamos incluyendo en el mismo saco chicas que realmente no ejercían la prostitución tal como cual. otras, sino a lo mejor de forma puntual o realmente no la ejercían. Y él le ofrecía a lo mejor ese dinero a chicas que realmente estaban contratadas para otra cosa y que si ellas hacían algo eran fuera de su contrato. De hecho, veremos más adelante una chica que, por ejemplo, fue contratada para 6 semanas como stripper, ¿no? Como bailarina o como bailarina. No sé si son la misma categoría en este caso. Son simples bailarinas o las otras hacen desnudos integrales, no estoy muy segura. Entonces, pues a lo mejor él quería pues estos servicios de chicas que realmente podían elegir si hacerles ese servicio o no. Entonces, pues no sabemos muy bien. En este caso sabemos que había mujeres que aceptaban, otras no, pero que les ofrecían mucho dinero. Ay, aquellas pequeñas escapadas hasta el bosque pronto le supieron a poco y decidió jugar con ellas Ira, al gato y al ratón. Una vez que habían llegado a su refugio del bosque, las daba a elegir. O le complacían sexualmente a cambio de nada, o recibirían su dinero, pero esto traería consecuencias. Muchas, por miedo, accedieron al sexo gratis, otras fueron secuestradas y encadenadas durante días. Aquellas que estaban dispuestas a no cobrar podían marcharse, aunque el camino de vuelta no sería nada sencillo. Lo harían a pie, ellas solas, y a través del nevado bosque de Alaska. En más de 30 ocasiones repitió este método, pero nunca fue denunciado, ni incluso después de ser detenido. Sabía bien elegir sus víctimas. La mayoría eran mujeres sin familia ni documentos, a las que nadie iba a echar de menos. Y por otro lado estaban aquellas mujeres que no querían hacer su trabajo gratis. A estas muchachas las desnudaba y las enseñaba sus armas, su rifle y su amado arco con flechas. Las daba un tiempo para que pudieran escapar y después comenzaba su juego macabro de persecución. Conocía al dedillo el bosque, así que su presa no tenía escapatoria. Hasta 17 mujeres fueron asesinadas de esta manera. El 12 de septiembre de 1982, John Bailey y Audie Holloway, dos oficiales de la policía de Anchorage, fuera de servicio, estaban pasando una tarde cazando a lo largo del río Nick, el día que la verdad no les había resultado demasiado fructífero y decidieron retirarse. Mientras iban caminando río arriba, encontraron un extraño montículo. Su olfato policial les hizo escarbar hasta dejar al descubierto una extremidad descompuesta. Ambos hombres dieron inmediatamente parte del hallazgo y en poco tiempo aquello se llenó de detectives y forenses. El sargento Rolly Port fue el encargado de cubrir la investigación. Hizo las fotografías pertinentes y examinó el cuerpo en busca de pruebas. A continuación se pasó horas tamizando la arena que había cubierto el cuerpo hasta encontrar un cartucho percutido del calibre 223 de uso común en rifles de alto poder como el M16, la AR-15 o el Mini 14, además que en muchas naciones son de uso exclusivo de las fuerzas del Estado. De vuelta en Anchorage, la autopsia preliminar reveló que la víctima era una mujer de edad indeterminada y que había fallecido aproximadamente 6 meses antes. La causa de la muerte fueron 3 heridas de bala del calibre 223. Se encontraron vendajes mezclados con los restos, lo que hizo que los investigadores sospecharan que la víctima había sido vendada en el momento de su muerte. Tomó un poco más de 2 semanas identificar finalmente el cuerpo como el de Sherry Morrow, de 24 años, una bailarina del World Cherry Bar
en el centro de Anchorage. Fue vista por última vez el 17 de noviembre de 1981. Según sus amigos, iba a ver a un hombre que le había ofrecido $300 para posar para algunas fotos. Bueno, Sara, no sé si tú tienes otra versión de todo esto que he contado o por aquí vamos más o menos. Nada, detallitos, que encontraron, por ejemplo, en el túmulo en la tumba, ellos vieron la bota o el zapato de la chica y se dieron cuenta de que ahí, pues nada, lo que tú dices, que ahí había un cuerpo, ¿no? Aquí simplemente dos cosas. Sherry, como dijiste, había desaparecido el 17 de noviembre del 81 y su novio denuncia la desaparición. ¿Qué ocurre? Que como dijimos antes, pues había mucho movimiento de mujeres que se dedicaban pues a trabajar en club de striptease o a la prostitución. Había mucho movimiento de mujeres en esta zona de Anchorage. Y muchas venían de muchos puntos distintos de Estados Unidos, algunas de Seattle, otras de Oregón, de lo que fuera, muchos puntos distintos, ¿no? La mayoría no tenían conexión propiamente dicha con Anchorage. Entonces, la policía tenía razones para no tomarse muy en serio estas desapariciones, porque al final eran mujeres que al final pues se les acababa el contrato o preferían mudarse otra vez de estado o irse a otra ciudad y al final desaparecían la mayoría por su propia voluntad. ¿Cuál es la diferencia? Que estaba pues esta proposición de una sesión de fotos justo la noche de su desaparición y pues que tenía pareja y se denuncia la desaparición. La cuestión me acabo de perder, me acabo de quedar en blanco. No te preocupes, mira, yo sigo. La policía de Anchorage tenía la sospecha de que el asesinato de Sherry Morrow no fue un incidente aislado. Exacto, esa era la cuestión, amiga, que había habido desapariciones previas. Amiga, como te conozco. Pero voy a saludar a Memphis, que nos saluda desde México. A Pepe Luis dice que es el primer capítulo que nos ve. Qué valor. Y que él espera que lo que estamos contando no es real. Pues es real. Aquí todo lo que eso, por desgracia, de podcast no es de fantasía. Aquí todo lo que se cuenta ha ocurrido por... Todos los sábados a las 10 de la noche, hora española, una hora menos en Canarias. Por horrible que parezca, pues todo ha ocurrido. Bueno, pues que te decía que, bueno, pues que había en los últimos 2 años hubo un aumento repentino en los números de denuncias de personas desaparecidas, muchas de las cuales, como decías tú antes, pues eran bailarinas y prostitutas. Antes de este último descubrimiento no se prestó demasiada atención a estas desaparecidas, porque las prostitutas, como nos contabas, pues tienden a ser solitarias. Sí, suelen coger vuelos, desaparecer, luego estar igual 2 años desaparecida, luego aparecer. Entonces como que la gente cuando desaparece no le toma mucha atención. Exactamente. Yo creo que hasta ese punto yo creo que es normal, porque suele ocurrir. Sí, es normal. Por eso igual cuando hay alguna desaparecida, pues no le toma mucha importancia, porque como se suelen mover en diferentes puntos de la ciudad o fuera de la ciudad y tardan mucho en regresar o directamente ya ni vuelven, entonces entiendo que la policía haya pasado un poco también. Es que encima las chicas realmente no vivían allí, o sea, vivían allí para lo mejor por una temporada que iban a estar allí, o no tenían familiares o sino conocidos, pues algún novio con el que estaba durante esa temporada, pero al final eran chicas que al final pues podían decidir en cualquier momento que ya no tenían nada que hacer ahí y mudarse. Exactamente. Sin tener por qué decírselo a nadie. La verdad es que la policía, bueno, pues ya pensaba que aquí había un vínculo, ¿no? Pero no querían dar pistas al asesino, así que mantuvieron sus sospechas en silencio. El sargento Lyle Hausman del estado de Alaska fue el asignado para determinar si el asesinato de Sherry Morrow fue o no un incidente aislado. Trabajando con el Departamento de Policía de Anchorage, las 2 agencias comenzaron a compartir archivos y comparar notas. La primera indicación de un posible vínculo parecía ser con 2 casos sin resolver
de 1980. En el primer caso, unos trabajadores de la construcción que cavaban cerca de Ekluna Road descubrieron los restos parciales de una mujer enterrada en una tumba poco profunda. Los animales habían acabado con la mayoría de los restos y había muy poca evidencia en la escena. La víctima nunca fue identificada y fue apodada Eludna Annie por la policía asignada al caso. Más tarde ese mismo año se encontró otro cuerpo en una cantera cercana. La víctima fue identificada como Joan Messina, una bailarina local. Desafortunadamente su cuerpo estaba muy descompuesto y, como en el caso anterior, había poca evidencia para encontrar. Al final, Husband tenía pocas pistas a seguir y muy poca evidencia a su disposición. Con el paso de los meses, la esperanza de atrapar al asesino comenzó a disminuir, Sara. La verdad que, bueno, las encontraban demasiado tarde y estaban tan descompuestas, las alimañas habían hecho tan bien su trabajo que, Hombre, bueno, pues, era un bosque. claro, había poco que descubrir, ¿no? Sí, este es el caso que comentabas antes de Luna Annie, que realmente no tenía mucho con lo que trabajar por el tema que comentas de que al final hacía tumbas poco profundas. De todas formas, este caso, que tengo más datos sobre este caso, lo vamos a dejar para más adelante porque hay cositas interesantes y no quiero hacer spoiler. Esto viene ya cuando, pues, voy a hacer spoiler, lo detienen. Por eso estamos haciendo este podcast. Entonces, más adelante comentaré algo sobre esta chica y quería comentar también con respecto a la policía, cómo empieza esta investigación, cuando ya empiezan a decir aquí pasa algo, tenemos a muchas chicas desaparecidas. Y es que cuando estos policías encuentran a Sherry, como están fuera de la jurisdicción de Anchorage, tienen que llamar a la policía estatal. La cuestión es que la policía estatal se encarga de los crímenes que se cometen en todo el estado, mientras que la policía de Anchorage, pues su jurisdicción se limita simplemente a la ciudad. Sí, al pueblo. Y había, exacto, entonces había cierta competencia con respecto a la jurisdicción entre unos y otros, ¿no? Pero el que se dedica a investigar este caso, esto viene a colación de algo que veremos más adelante, pero el que se dedica realmente a investigar este caso de las desapariciones y ya un asesinato es la Policía Estatal de Alaska. Y bueno, yo os decía que con el paso de los meses esa esperanza de atrapar al asesino pues comienza a disminuir, pero todo cambia el 13 de junio de 1983. Esa noche un camionero estaba de paso por la ciudad cuando notó a una joven frenética agitando los brazos y llamándole. La chica tenía un par de esposas colgando de una de sus muñecas y su ropa estaba desgarrada. Le dijo al camionero que un hombre la perseguía y le pidió que la llevara al Big Timber Motel. Una vez en ese motel, bueno, pues llamaron a la policía desde la recepción. Cuando el oficial de policía de Anchorage, Greg Baker, llegó al motel, encontró a la chica esposada. Una vez que la quitan las esposas, ella comenzó a contarle una historia extraordinaria. Según los informes que dio a los investigadores, un hombre pelirrojo de 40 años se le había acercado en la calle y le había ofrecido $200 por sexo oral. Ella estuvo de acuerdo con el precio, pero a mitad del acto el hombre le puso una esposa alrededor de la muñeca y sacó un arma. Le dijo que si cooperaba no la mataría. Luego condujo a su casa en Muldon, una área de clase alta, no estaba muy alejada de la ciudad. Una vez dentro, el hombre la violó brutalmente, le mordió los pezones y en un momento le metió un martillo en la vagina. Después de un breve descanso, el hombre dijo que la iba a llevar a su cabaña en las montañas y allí la dejaría irse si cooperaba. A su llegada al aeropuerto, su secuestrador la empujó dentro de una avioneta y comenzó a cargar suministros. Un coche, da igual. La cuestión es que ella al final huye y tenemos a una chica descalza, porque al parecer también había dicho que ella había dejado los zapatos en el coche para dejar una prueba de que ella había estado ahí. En mitad de la quinta o la sexta avenida, según lo leas, según la fuente, y alguien se para porque hay una chica esposada corriendo por la calle. En mi opinión, ella mete la pata en este momento porque ella le dice a este conductor que por favor la lleve al motel donde ella pues está quedando y efectivamente la lleva hasta ahí. Ella ya no llama a la policía.
tenía 17 años. Ella no llama a la policía. Lo llama pues el conductor, porque no es normal ver a una chica gritando por la calle esposada. Yo doy este dato a menudo porque me llama muchísimo la atención que al final esto se quedara en nada. Me he adelantado, pero es que me indigna. La cuestión es que ella después va al motel donde estaba su novio, y cuando Baker, este policía, gracias por su existencia, la va a interrogar, la encuentra allí, la encuentra todavía con las esposas. Ella todavía tiene las esposas. Y es cuando da esta declaración y no les cuesta mucho encontrar quién es esta persona de la que ella habla. Pero es verdad, Sara, que al principio no le creen. ¿O me lo estoy inventando? No es que al principio no lo crean, es que ella da su testimonio y claro, ellos tienen que investigar. Yo no sé hasta qué punto la creen o no, pero te voy a decir lo que yo oí en este documental, el que comentaba antes, de la boca de Baker, ¿no? Y la verdad es que esto es para abrir también más melones, porque me parece indignante, realmente indignante. La cuestión es que cuando van, ellos descubren muy pronto de qué persona se trata, ¿no? Ella les había dado muchísimos datos y había descrito a la perfección cómo era ese sótano donde él la tuvo encadenada a una columna, la violó repetidamente y la dejó ahí encadenada mientras el hombre pues dormía una siestecita para descansar antes de llevársela a la avioneta. Después veremos para qué posiblemente se la iba a llevar en avioneta, ¿no? Entonces Baker junto con un compañero van a su casa y aquí tenemos también pues distintas interpretaciones. Cuando tú lees en algunos artículos este momento, dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y lo voy a decir literalmente, ¿qué mierda de investigación es esta? Porque a él no le pasa nada. Él dice, bueno, yo en verdad no he hecho nada, yo es que esa noche es que es imposible que yo haya hecho esto, pero estaba con dos amigos. Hay un detective de que se queda con la duda, ¿no? Dice, aquí pasa algo, pero más que todo el caso se resuelve por este detective, porque si fuera por lo demás no hubiera pasado nada. A eso voy ahora. Por eso lo estoy contando esto con detalle, porque me parece súper interesante y que digamos sí, yo creo que es la parte más interesante de todo. El principio del fin. Sí, este es el principio del fin de Hansen. Y este policía va a la casa, según, ¿verdad, Sonia? Según como tú interpretes en otros artículos, pues ahí se queda la cosa. Van a la casa, hablan con él le dice, uy, imposible, yo estaba con unos amigos. Y esos amigos dicen, sí, es cierto, y corroboran la coartada. Entonces los policías hacen así, nos vamos. Sí, se acabó, venga, ya está. No, ya hemos resuelto el caso. Además, no ha habido nada aquí. Además, él les dice, no, pero vamos a ver, no puedes violar a una prostituta, ¿no? Sí. También. ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Pero ojo, que eso ha sido pero un segundito, Lucas, que eso ha sido realmente una opinión jurídica durante bastante tiempo, sí. Una creencia jurídica, o sea, del que dentro del matrimonio las prostitutas, el delito de violación no existe. Durante bastante tiempo. ¿Qué querías decir, Lucas? No, que el tema es que como eran gente, como he dicho antes, bastante respetada y conocida en esa zona, claro, lo que están diciendo esta gente, ¿por qué vamos a debatirlo? ¿Por qué van a mentir? Si son gente con un estatus también bastante moderado. O sea, claro, si fuesen pobres seguro que al momento lo estuviesen registrando, lo que sea, pero en este caso dijeron, no, son gente muy respetada. No podemos decir que estás mintiendo, ni siquiera pensarlo. Y en este caso, además, él vuelve a decir, ¿no?, que ella lo único que intenta es sacar el dinero, que se mueve por dinero y que, bueno, que lo que decía Sara, ¿no?, que su esposa y sus dos hijos están de vacaciones en Europa y que él ha pasado toda la noche con dos amigos que además corroboran su coartada. Así que, bueno, pues me lavo las manos. Claro, pero eso es lo que interpretamos de los artículos que hemos leído. Después, en el documental este famoso que estoy comentando, se da otra versión. Y lo que dice Baker es lo siguiente. Ellos van a la casa. A mí me parece peor esto, sinceramente. Ellos van a la casa y entran en la casa y ven el sótano. Y Baker dice, bueno, es tal cual nos lo ha descrito ella. A ver, ese sótano, yo no sé si tienes alguna foto del sótano, pero es muy característico.
tiene trofeos de caza, que vamos a ver, son cabezas de las piezas que ha cazado por todo el sótano. Está todo lleno de este trofeo, entre comillas. Tiene pues su mesa de despacho, tiene una columna, tiene un sofá, tal como ella lo ha descrito. Y tiene como un falso techo. Entonces los policías incluso quitaron algún panel y él dice que ahí se asustó muchísimo porque él tenía una pistola guardada en ese falso techo, pero no la encontraron. Entonces al final se quedó en lo que decía Lucas, pues mira, es una prostituta y este es un señor respetable, que es el panadero de Anchorage, que es una persona que tiene su empresa, pues su mujer es muy activa en la iglesia, tiene familia, ¿a quién voy a creer? Incluso según Baker prácticamente el compañero pues da su versión de los hechos. Pues nada, pues lo que decía Sonia, pues esto es que seguramente le quiso cobrar más, hubo un lío y ya está. A ver, tienes a una chica esposada. Claro, eso no es normal. En ese documental que hablas tú, que es el que yo también he escuchado, le diría, bueno, pues en algún momento ha estado aquí, pero no tenemos la certeza de que haya estado ni siquiera esa alfombra de oso, que era tan fácil como, claro, no puedes tomar muestras ni nada si no tienes una orden judicial, pero te han descrito una habitación al dedito, con una chica que se ha encontrado por la calle con esposas, con ropa rasgada y todo, menor de edad. Entras a la casa y te vas como si no ha pasado nada. Jolín. Claro, ellos decían que no habían encontrado evidencia física de que ella hubiese estado allí o que lo hubiera hablado, etcétera, etcétera. A ver, había pasado ya unas cuantas horas buenas, pero la cuestión es que aunque hubiesen encontrado, claro que en esta época ADN no, lo que encontrarían en cualquier caso pues sería pues resto de semen o tal. Sí, fluido. Pero sí. Vamos a ver, lo único que va a demostrar eso es que él mantuvo relaciones sexuales allí con ella. Nada más, no va a demostrar que realmente hubo una violación, a no ser que encuentre, pues yo qué sé, sangre o algo que demuestre que ha habido violencia, ¿no? Pero claro, Baker, por ejemplo, dice, pero es que yo me creía a la chica, ese grado de miedo que tenía, que estaba segurísima de que la iba a matar y que nunca iban a encontrar su cuerpo, yo la creí y me quedé asombrado cuando lo dejaron. O sea, él cuando vio que él estuvo mirando qué pasaba con este hombre y lo que vio es que el caso se había archivado, que no iba a llegar a ningún lado y tienes una chica esposada corriendo por ahí que, a ver, aunque le haya pedido más dinero, ¿qué motivo tiene para esposar a una chica? Yo es que esa parte me quedé flipando, digo, esto no lo entiendo, a mí que me lo explique alguien. Pues justo cuando las cosas parecían ir bien para Hansen, la policía recibió el aviso de otro horrible descubrimiento. El 2 de septiembre de 1983 se encontró otro cuerpo a orillas del río Nick. La víctima sería identificada como Paula Golding, de 17 años. Era una bailarina y prostituta de Anchorage que había desaparecido unos 5 meses antes. La autopsia reveló que le habían disparado con una bala calibre 223. Los investigadores ahora estaban convencidos de que tenían un asesino en serie en sus manos y se pusieron en contacto con el FBI para obtener ayuda. Esta no era la primera vez que las autoridades de Alaska habían tratado con un asesino en serie, pero su último intento no tuvo éxito. Entre 1979 y 1981, el asesino en serie Thomas Richard Bundy asesinó al menos a 5 mujeres en el área de Fairbanks. Cuando la policía finalmente descubrió quién era el asesino, ya se había dado a la fuga. Apenas una hora después de que se emitiera su orden de arresto, se suicidó estrellando su motocicleta de frente a un camión. La unidad de apoyo a la investigación del FBI envió al agente especial John Douglas, una figura legendaria en la aplicación de la ley, para ayudar a perfilar al último asesino en serie de Alaska. Muchos investigadores locales presentían que Robert Hansen seguía siendo un sospechoso viable y estaban ansiosos por compartir sus sospechas con Douglas.
John Douglas describe su perfil inicial del presunto asesino en serie de Alaska y bueno, pues dice que el asesino eligió específicamente prostitutas y bailarinas en topless porque pasaban desapercibidas a instancias de investigadores locales. Douglas comenzó a investigar los antecedentes de Robert Hansen. Tomó nota del hecho de que Hansen era de pequeña estatura, tenía marcas en su cara y sufría de un grave impedimento de habla. Debido a la apariencia antiestética de Hansen, Douglas supuso que sufría de graves problemas de piel cuando era adolescente. Probablemente fue el blanco de burlas de sus compañeros. A su vez tendría baja autoestima, lo que lo habría llevado a vivir en una zona aislada. Varios investigadores estaban familiarizados con Hansen y dijeron que era conocido en todo el área como un cazador competente. Se ganó esta reputación después de derribar aquella oveja Dal que os conté al principio, ¿no? Esa oveja salvaje con una ballesta. Tal vez Robert Hansen se había cansado de alces, osos y ovejas y en su lugar había dirigido su atención a presas más interesantes. A medida que avanzaba en el perfil, Douglas dijo a los investigadores que si Hansen era el asesino, probablemente era un salvador y guardaría pequeños recuerdos de sus víctimas. La única manera de descartar a Hansen como sospechoso sería que los investigadores encontraran un agujero en su coartada. Douglas sospechaba que sus amigos estaban mintiendo por él y alentó a los investigadores a amenazarlos con cargos si se descubría que estaban mintiendo. El sargento de la policía estatal, Glenn Flouty, decidió traer a los hombres para interrogarlos y resultó que la estrategia funcionó y ambos hombres confesaron y dijeron que no habían estado con Robert Hansen la noche en que la joven prostituta fue secuestrada y llevada al aeropuerto. Los investigadores también descubrieron, gracias a los amigos, que Hansen había defraudado el seguro con aquella historia que os conté hace un rato del robo de su casa. Hansen estaba escondiendo los artículos que decía le habían robado en su propio sótano. Después de enterarse del engaño de Hansen, Flouty fue ante el juez Victor Carlson con una declaración jurada de 48 páginas y obtuvo 8 órdenes de registro para ser ejecutadas contra Robert Hansen y sus propiedades. El 27 de octubre de 1983 los investigadores siguieron a Hansen a trabajar y le pidieron que les acompañara hasta la comisaría para ser interrogado. Hansen nunca se molestó en preguntar por qué querían hablar con él, así que se marchó con ellos, aceptó y allí que se fue a comisaría. En ese momento 2 grupos de investigadores registraban su casa y la avioneta. Encontraron armas en toda la casa, pero nada para implicar a Hansen en ninguno de los asesinatos. Entonces, justo cuando estaban a punto de abandonar, uno de los oficiales descubrió un espacio oculto escondido en las vigas del ático. Dentro de él descubrieron un rifle Remington 552, una pistola de un solo disparo Thompson de 7 milímetros, un mapa de aviación con ubicaciones específicas marcadas, varias piezas de joyería, recortes de periódico, una escopeta Winchester del calibre 12, unas licencias de conducir y varias tarjetas de identificación, algunas de las cuales pertenecían a las mujeres muertas. Por incriminatorios que fueran esos artículos, la evidencia más importante pues fue encontrada un rifle Mini 14 calibre 223. Pues ahora fíjate que encontraron cosas, porque encontraron hasta la documentación de varias de las mujeres muertas, pero claro, pues bueno, aquello no servía tampoco como para incriminarle, ¿no? En aquellos asesinatos. Menos mal que encontraron el rifle. Sí, fue alucinante porque cuando ellos estaban interrogando a Hansen, es que es muy interesante todo lo que se armó para conseguir la confesión, porque ellos decían, nos va a costar encontrar a lo mejor pruebas, vamos a intentar conseguir una confesión, ¿no? La cosa es que
Douglas les había dicho que tenían que preparar la sala de interrogatorio. Y esto lo hemos visto en muchas películas también, ¿no? En Mindhunter creo incluso que lo hemos visto en la serie. Y les dijo que pusieran pues las fotos de las escenas de los hallazgos de los cuerpos, las fotos de tanto de las mujeres desaparecidas como de las víctimas, mapas. Pues ellos pusieron, por ejemplo, un mapa en el que tenían pues toda la relación de las mujeres desaparecidas, donde trabajaban, sus casas y el camino, la distancia hasta la casa de Hansen, etc. Claro, cuando él entró allí vio todo eso. Y eso lo empezó a poner nervioso, pero no confesaba. Lo dejaron incluso un tiempo a solas para que le diera tiempo a ver todo lo que había, para que le dieran la impresión de que ellos estaban seguros de que tenía a su asesino, o que había esa posibilidad, ¿no? Para que él sospechara de lo que estaba pasando, para que él tuviera miedo y pues se estresara y cometiera errores. Pero él no confesaba. Se les estaba yendo el tiempo mientras sus compañeros estaban registrando su casa. Y de hecho, cuando Hansen pidió un abogado, todavía no habían encontrado la gran prueba, que era el arma del crimen y los trofeos. Y tenían miedo a que al final pues se quedara en nada. Y al final lo encontraron en el desván o en el altillo, pero bajo 12 capas de material impermeable. O sea, capas y capas es que no sé, es como una espuma, ¿no? Capas y capas y capas, hasta encontrar los rifles. Los tenían muy bien escondidos, y esa famosa bolsa que prácticamente la encontraron cuando ya lo iban a dejar, cuando ya se iban a ir, porque ya tenía la pieza mayor, ¿no? Y entonces encontraron las joyas, encontraron pues eso, lo que tú decías, tarjetas de identificación, joyas, sus trofeos, que sí lo relacionaban directísimamente con tanto mujeres desaparecidas como con víctimas. Y fue, la verdad es que yo lo vi, yo imagino cómo tenían que estar la policía en ese momento, como diciendo, Dios mío, al final se nos va a escapar. Claro, y en un primer... Bueno, sí. Es verdad que ya tenían la conexión de que lo podían retener por la violación de Cindy, pero claro, ellos querían conectarlo con lo grave, que era lo más grave. Sí, de momento llevamos 4 muertes, ¿no? Sí, ellos habían encontrado 2 cuerpos, pero ya tenían relación, ya lo podían relacionar con 4. Sí, ahora mismo son 4 cuerpos. Ahora mismo. Ya podían relacionarlo, después de estos hallazgos, ya podían relacionarlo con 4. Pero ¿qué pasa? Que Hansen es arrestado, niega todo y solamente puede ser acusado ¿de qué? De asalto, secuestro, delitos con armas, robo y fraude. Pero no de seguro. Pero no de violencia. De momento no. No la primera. Pero quiero retomar. Perdón. Pero digo que no la primera es que lo condenan, ¿no? O todavía no habéis llegado a esa parte. Lucas, esa sí hace. Lucas, ¿dónde estamos? Lucas, vuelve en ti. El hombre este ya pasa por la cárcel 2 veces. Por eso, ¿no? Vale, porque a lo mejor he salido y le habéis hablado y no lo he escuchado. No. Yo retomo y ahora te vas, porque quería retomar precisamente por algo que se me había olvidado comentar antes, que mencionó Israel, que era Greg Baker, este famoso policía que creyó a Cindy, que era la chica que había sobrevivido, que había huido, ¿no? Pues él pensó, no, yo me creo a esta chica y este hombre, no sé, este hombre yo creo que hay algo más ahí, ¿no? Y claro, él sabía lo que estaba pasando, él sabía que había un equipo que estaba investigando las desapariciones, que para estas alturas habían desaparecido 10 chicas ya. Y él sabía de estas desapariciones y, calladito, empezó a buscar información. Pues por lo que decía antes, por esa competencia que había entre la policía estatal y la policía de Anchorage, él, calladito, empezó a buscar información sobre Hansen y buscar en el sistema todo lo que pudiera. En el sistema de papeles, porque era lo que había, no había ordenador, no había base de datos, había papeles. Y él empezó a buscar. Hansen tenía cositas, robos, ya lo hemos dicho, él es habitual de robar, pero claro, eran delitos menores. Suena como una serie de esas de asesinos, sí. ¿no? En plan, voy a buscar información con el papel ahí, pim, pam, horas y horas en el despacho buscando, intentando que todo coincida. Brutal. Claro, porque estamos en 1983 y tú imagínate, él encontró los casos que habíamos hecho antes del 71.
los encontró él. Tú imagínate lo que tuvo que buscar, ¿no? Pues ha tenido que pasar horas buscando. Claro, y callado, intentar pasar desapercibido porque no quería que hubiera repercusiones, ¿no? Y cuando encuentra toda esta documentación, coge sus papelitos y se los lleva al equipo que estaba investigando las desapariciones. Entonces Hansen, que estaba en una famosa lista que ellos tenían de malas experiencias de las prostitutas y tal, él había pasado ya esa lista, incluso porque la habían investigado por lo de Cindy, por la violación y secuestro de esta chica. Pero lo tenían al final de la lista, lo tenían, pues, vete tú a saber, el número 12, el número 20, lo que fuera, pasó automáticamente al primer puesto. Y ya es que coincidían demasiadas cosas: secuestro, violación de una prostituta, intento de secuestro de otra mujer. Empezaron a coincidir cosas, empezaron a coincidir que los sitios donde habían encontrado a las chicas eran sitios muy de difícil acceso, no eran sitios normales, no era un sitio, pues yo qué sé, pues en un sitio donde la gente hiciera picnic o donde hubiera gente que más o menos se movía por ahí, a hacer senderismo, de paseo, lo que fuera. No, eran sitios donde para llegar a ellos pues te hacía falta una barca, entrar, pues llegar a través del río, tener un buen coche todoterreno o tener una avioneta. ¿Y qué tenía él? Una avioneta. Empezaron a atar cabos y dijo, este hombre en el primer puesto de la lista ya. Y así fueron poco a poco diciendo, estamos seguros de que ha sido él, pero claro, tú imagínate los nervios que tuvieron que pasar hasta que encontraron el arma. Pues yo escuché que a este policía, después de entregar toda la documentación, porque se lo exigieron, al pobre lo dejaron fuera del caso. Eso ya no te puedo decir, eso ya no... He escuchado eso, que digo, joder, después del palizón que se pega el tío, que se va hasta incluso hasta el condado... Pero realmente es que él no estaba en el caso, no es que lo dejaran fuera, creo yo, porque este caso no era de la jurisdicción de la policía de Anchorage. Así que él realmente ni siquiera estaba dentro del caso. Pero en verdad investigó otra cosa. Pero no hay un momento, Sara, en que la policía o la ley del pueblo y el de la otra ciudad, que es el Washington. Sí, el FBI, todavía no. El FBI. Es que todavía no he llegado ahí. Cuando se... Sí, a ver, ellos ya están. A ver, os lo cuento. Claro, es que esa parte falta. Os lo cuento. El 3 de noviembre de 1983, un gran jurado de Anchorage le considera culpable de asalto y secuestro en primer grado, 5 cargos de mala conducta en posesión de una pistola, robo en segundo grado y robo por engaño en fraude al seguro. Los investigadores todavía estaban esperando, que aquí viene, los resultados de la prueba balística en el rifle de Hansen, por lo que el Estado decidió esperar para poderlo acusar de asesinato. Hansen se declara inocente de todos los cargos y se fija una fianza de $500,000. Los resultados de la prueba balística finalmente llegan el 20 de noviembre de 1983. El laboratorio criminal del FBI en Washington, D.C. determinó que las carcasas de proyectiles encontradas en las tumbas habían sido disparadas desde el rifle de Hansen. Dada la masa de pruebas que se acumulan en su contra, Hansen se dio cuenta de que las posibilidades de que ganara en la corte eran escasas. Así que el 22 de febrero de 1984, hizo que su abogado defensor, Fred Dywey, organizara una reunión con el fiscal Kroon. Durante esa reunión, Kroon ofreció a Hansen un trato a cambio de una confesión completa. El fiscal le garantizó que solo le acusaría de los 4 casos que conocían y que podría cumplir su condena en una instalación federal en lugar de una institución de máxima seguridad. Hansen aceptó un poco a regañadientes las condiciones y creo que Sara estaba por ahí que quería hablar. Sí, la cosa es que es un poco confuso porque cuando lo detienen ya nosotros pensamos, lo han detenido, lo han pillado por los asesinatos y tal, pero realmente lo del gran jurado y tal es por lo que decía Sonia, hurtos, las estafas estas, el tema de Cindy, que fue la chica que encontraron corriendo con las esposas, pero no por los asesinatos, eso vendría después, porque querían cogerlo bien y necesitaban que él confesara, porque a estas alturas él no había confesado nada. Tampoco sabía lo que tenían.
y le ofrecen ese trato. Cuando él confiesa, también lo hace porque al final está perjudicando a su propia familia. Cuando le hacen ese trato, él confiesa estos 4 crímenes, estos 4 asesinatos, porque sabía qué es lo que tenía. Pero en este momento aparece, el mapa. El famoso mapa, Sonia. El mapa que donde está todos los cuerpos señalados y que el tío lo marcaba con una X de color naranja, ¿cierto? Pero al principio no lo sabía. No lo sabían, pero... La policía también... Hay un mapa ahí con 20 y tantas cruces... no le damos importancia. Hombre, en mi opinión tiene cierto sentido, no sé. Mi opinión tiene sentido porque yo pongo en el lugar y claro, bueno, voy a dejar que hable Sonia primero antes de que en este caso me indigna. Y me enciendo con mucha facilidad. El que es policía es curioso, entonces la curiosidad mata al gato. Y le debería haber causado a algún policía curiosidad y, hostia, aquí hay 20 cruces, voy a mirar por si las moscas, yo por lo menos lo pensaría. En ese sentido, decir, ¿por qué ha puesto este hombre en este mapa 20 cruces o 20 y tantas? Yo ahora te doy mi opinión. Yo te voy a dar mi opinión, pero voy a dejar que Sonia nos hable del famoso mapa. El mapa. Y ahora te doy mi opinión. ¿Qué opina ella primero también? Bueno, yo os voy a explicar un poco lo que tengo y luego ya me dice Sara lo que tiene ella y todos opinamos como buenos amigos. Ok, vale, me parece bien porque como este caso tiene tantas versiones. Claro, él explica un poco su modus operandi a la policía, ¿no? Dice que él contrataba a una prostituta y una vez en el acto sexual las sometía amenazándolas con un arma de fuego, mientras les decía algunas frases como: sabes bien que existen riesgos en lo que haces, lo que hacemos no te excita en nada, que esto te sirva de experiencia, la próxima vez elige bien a quien te ofreces, si haces todo lo que te ordeno no saldrás lastimada. Bueno, pues lo típico, ¿no? Hansen reportó disfrutar de ver a sus víctimas indefensas, con miedo y sometidas a su voluntad. Luego las llevaba a su avioneta, viajaba a su cabaña en el bosque, las violaba allí y estando desnudas y heridas, a veces con los ojos vendados, las soltaba dejando minutos de ventaja para que corrieran y poder dispararles con su rifle tal y como hacían, pues con los venados, ¿no? El caso es que a Hansen le dan este mapa que encuentran y él identifica 15 tumbas, 12 de las cuales eran desconocidas para los investigadores, Sara. Pues yo tengo otra versión. ¿Ves? Yo sabía. Extraño. ¿Ves? Qué raro. La verdad que yo lo que tengo es que, dado que habría sido casi imposible localizar cualquiera de las tumbas que pasan por las marcas de verificación de Hansen en el mapa, los investigadores lo que deciden es que, que les va a acompañar. Le van a llevar a cada ubicación. Y al día siguiente, Hansen acompaña a los hombres al aeropuerto internacional de Anchorage, donde abordaron un gran helicóptero de estos militares. Y ahí van haciendo paradas, ¿no? Pero luego os las cuento, porque ahora Sara creo que como tiene otra versión, me la va a contar. Claro. Ellos durante el registro encuentran el famoso mapa, que es un mapa de aviación. Y tiene 21 cruces, como decía Lucas. Claro, ellos al principio, es que es normal, piensan que puede ser un mapa normal de una persona que tiene una avioneta y son los puntos donde él iba a cazar. Tiene sentido. Pensemos que también la policía lo que necesita son pruebas firmes y un mapa con cruces no es ninguna prueba firme, puede ser cualquier cosa. Pero ocurre lo siguiente. El detective Flotti, no estoy muy segura cómo se pronuncia. Llamémosle Flotti. Llámale Flotti, que así le he llamado yo, Flotti. Pues se pone a pensar y dice, ¿dónde encontramos a la primera víctima? ¿No? Y va al sitio, es llevado al sitio exacto donde encuentra a la primera víctima. Y él tenía el mapa. Y uno de los agentes que está ahí dice, este es donde encontramos a la primera víctima, pero usted ya lo tiene marcado en ese mapa. Y así se dan cuenta que al menos las 2 víctimas que habían encontrado en este momento eran 2 cruces del mapa, pero claro, son cruces que no determinan exactamente, como tú bien dices, el lugar concreto donde están, son zonas. Entonces cuando en el interrogatorio, cuando él confiesa estos 4 asesinatos que ellos ya estaban seguros, ya lo tenían vinculado con estos asesinatos,
pues le enseñan el mapa, les dice, bueno, aquí sabemos que tiene 21 cruces y, a ver, nos puedes empezar a comentar, ¿no? Y él al final de esas 21 supuestas víctimas confiesa 17 casos, 17 asesinatos, de los cuales encuentran 11. Y él entre, creo que era abril y mayo del 84, los acompaña a encontrar esto, creo que eran 11 cuerpos, ¿no? Y pues se quedan en el aire, pues el resto de víctimas. Pero él confiesa 17 asesinatos en total. Sí, yo tengo que encuentran, bueno, ponen rumbo, primero, bueno, tienen varias paradas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, van hacia el norte, la verdad que recorren todos los puntos, norte, sureste y oeste, y él va marcando, ¿no? Y la policía va marcando en los árboles, bueno, una cruz naranja de donde él dice que están las víctimas. La verdad que al final de todo ese recorrido, Hansen había revelado las tumbas, yo tengo de 12 mujeres desconocidas. Pues más o menos, yo creo que yo tengo 11, pero bueno. Pues bueno, la verdad que Robert Hansen... 11, 12. Sí, Robert Hansen se declaró culpable el 18 de febrero de 1984 de 4 cargos de asesinato en primer grado en los casos de Paula Golding, Joanna Messina, Sherry Morrow y Erluna en Annie. Una semana después, el 27 de febrero, el juez de la Corte Superior, Ralph Moody, sentenció a Hansen a más de 461 años de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hansen fue enviado a la penitenciaría federal de Lewisburg, en Pensilvania. En mayo de 1984, los investigadores habían encontrado 7 cuerpos en las tumbas que Robert Hansen les había señalado. La esposa de Hansen y sus 2 hijos trataron de permanecer en Alaska, pero después de 2 años de acoso, su segunda esposa solicitó el divorcio y salió de Alaska para siempre. La verdad es que es triste, ¿no? Porque en muchos casos, ¿no?, de estos asesinos, la familia luego sufre, ¿no?, las repercusiones de sus actos, que al final, bueno, pues estos pobres hijos, ¿qué culpa tenían de lo que había hecho su padre? En mayo del 2014 fue trasladado al Anchorage Correctional Complex porque su salud comenzó a empeorar. La subdirectora del departamento de esta especie de hospital, pues dijo que estaba bajo vigilancia médica porque, bueno, pues no se encontraba bien, pero que se encontraba estable. Hansen permaneció en las instalaciones médicas de este complejo correccional de Anchorage hasta agosto del 2014, cuando murió por causas naturales. Y aún así, Sara, la verdad es que encontraron víctimas, pero no todas las que él había señalado. No, incluso tiene, bueno, como decía antes, hay algunas chicas, pues, digo chicas porque eran muy jóvenes, que sospechan por el famoso mapa, como dije antes, pero no las han encontrado ni vivas ni muertas, no han encontrado ningún cuerpo, y él tampoco ha confesado que sea el autor de estos presuntos asesinatos. Que al final había, bueno, él dice 21 y tal, pero eran más de 30 desapariciones, ¿no?, las que se tienen datadas desde que él empieza a actuar. La verdad que tristísimo el caso, y por ahí decían, ojalá no sea verdadero. Pues sí, es real, como la vida misma, como todos los casos que tocamos en Los Sábados Mando Yo. Peculiar la forma de cazar de este hombre, desde luego, Sara. Sí, hay algún caso en el que parece que prácticamente por casualidad, ¿no?, sino que la chica consigue escapar, y digamos que, es mi opinión, él descubre esta emoción nueva de cazar mujeres precisamente porque la chica se le escapa, que creo que es la primera víctima. Y parece que al final, pues, como que le gustó. Sí, es que me da la sensación de que él tiene más placer con el hecho de la caza que con la violación o las vejaciones a las que la somete, ¿no? Yo creo que eso es algo secundario, aunque ocurra en primer lugar. A él lo que verdaderamente le gusta es, pues eso, el sembrar el terror en estas pobres que corran, que a ver, era una carrera que tenían perdida, porque él sabía perfectamente, conocía el bosque y las condiciones entre las que las pobres iban, y él no, vamos, la muerte
te la asegura. Es que hay una cosa curiosa y es que a las dos víctimas que encontraron Sherry y Paula estaban vestidas, pero los agujeros de bala estaban en su cuerpo, no en su ropa. Así que podemos presumir que las chicas corrían desnudas cuando él las cazaba. Sí, además él admite, ¿no? Que sí, las deja desnudas, que huyan y... Como la película que comenté la semana pasada, sí. ¿No? Por eso estamos hablando de este caso. Hasta incluso yo he escuchado que comentaban de un ruso con una isla. Eso era una película, creo, también. Puede ser. Una película que salió antes de... Creo, no estoy segura ahora, pero me suena muchísimo. Y creo que fue una película que salió antes de... No sé si de que él empezara a matar o antes de descubrir esto, ¿no? No me das mucho caso, pero recuerdo haber leído algo de esto y puede que sea una película que salió antes, sí. La isla sin salida o algo así le llamaban, porque que hacía lo mismo básicamente, que se cansaban de la caza furtiva y cazaban humanos, que es lo que hacía este hombre básicamente, las cazaba, le daba ese tiempo de margen y luego iba por ellas. Lo que sí que es curioso que yo ese dato no lo había escuchado. No había escuchado el dato de... sí, se encontró con la bala en el corazón, o sea, el agujero en el pecho, pero en la ropa no se le mencionaba que hubiese traspasado la ropa ni nada. Curioso. Porque la vestía después. Claro, a mí me extrañaba, ¿vale? Que justamente el casquillo se encontrase al lado del cuerpo. Porque claro, estaría a bastante más distancia, o sea, que él luego sí que iría, como dices tú, las vestiría o lo que fuera, pero acercarse al cadáver lo hacía como una presa cuando le has disparado a la presa para verificar de que está muerto. Pues yo creo que con ese calibre... Sí. Dudo que no lo estés, sí. Yo también lo dudo. Pero date cuenta que son calibres para, bueno, pues son municiones que se emplean en la caza mayor, ¿no? Así que imagínate el destrozo, sea como sea. Supongo que también serán de punta hueca, porque son más destrozos todavía. No creo, en este caso no creo, no se ha comentado nada al respecto, no creo realmente. Pero sea como sea, la realidad, Lucas, en este caso supera la ficción, pero con creces. Pues chicos, no sé si queréis decir alguna cosita más. Una cosita que se me había olvidado, que lo dejé antes y se me había olvidado, es el tema de la felación. Y es que él parece que estaba como... Tiro. Ay, por favor, no seas morboso. Él estaba como muy obsesionado con el tema este, ¿no? Y... O sea, era como su fantasía sexual. Y la verdad es que su forma de pensar es asquerosa. Primero porque él decía, pues nada, hay buenas mujeres y malas mujeres, ¿no? Y la cuestión es que su mujer, su esposa, era una buena mujer. Y claro, él no le podía pedir a su esposa porque a él le dijeron, si tienes, pues tienes pareja, ¿por qué esta obsesión con ir a buscar prostitutas? Porque él se declaró culpable de 17 asesinatos y 30 violaciones. Porque esta obsesión, ¿no? De ir a buscar prostitutas y tal. Y él decía, pues nada, que él, pues, esta práctica sexual no se la podía pedir a su esposa. Como que a él mismo le daba asco que su esposa le hiciera esta práctica sexual. Y que entonces iba a buscar prostitutas. Pero claro, para él las buenas mujeres eran las mujeres que no les importaba su dinero, sino que lo tenían a él en consideración, que él estaba por encima del dinero, que le importaba a él, que les importaba a él. Y las malas mujeres, pues claro, eran las que querían dinero o anteponían el dinero pues a su persona. A ver, está yendo a buscar a una prostituta. Ni le importas tú, ni le importa la mayoría de sus clientes. Porque son prostitutas, es por desgracia su trabajo. ¿Qué van a pensar? ¿En ti que te acaban de conocer? No, en que eres un cliente. O sea, yo creo que era su forma perversa de justificar en cierta forma, pues que no se podría considerar una violación el violar a una prostituta, o que, bueno, como eran malas mujeres, pues ya, una vez que la tenía y la secuestraba, pues podía hacer lo que quisiera con ellas, porque hoy al final es una mala mujer. ¿Qué le importa a la gente una mala mujer, no? Una pena. Claro, pues... que era una vejación hacia su mujer. Claro, él decía, pues mi mujer es nada, que no le gustaba eso, porque yo entiendo que, no sé, es un pensamiento estúpido también,
yo qué sé, si ella consiente, son pareja. Pero vamos a, ¿qué esperaba él? Yendo a buscar una prostituta, que le iban a dar lo que, sí, a dar lo que él quisiera sin dinero, no sé. Pensar, yo qué sé, pues pero soy un hombre encantador y maravilloso. Recordar que cuando se le hicieron las pruebas psiquiátricas que se le hicieron en un principio, dijeron que tenía una mente muy infantil, así que él estaría pensando, pues qué sé yo, que aquellas prostitutas se iban a enamorar perdidamente de él y que les iba a importar muy poco el dinero. Así que muy bueno. Eran prostitutas solidarias. Claro, y en cuanto a la esposa, pues sí que es verdad que, no sé ahora, pero sí que es verdad que años atrás sí se consideraba, ¿no?, que las esposas no podían hacer ciertas cosas, ¿no? Mujeres decentes no hacen ciertas cosas y por eso hay que buscarlo en la calle. Así y que, muy cristiana ella, o sea, no... Exactamente, no olvidéis que ella era... Es verdad, él también, que iba a la iglesia a todos los domingos. Sí, pero iba un poco obligado por ella, también tengo que decirte. Así que, pues eso, mira, Lucas, ya que tienes tú ahí el micrófono, pues nada, venga, dime tus redes sociales y los podcasts donde te pueden escuchar. Pues nada, ya sabéis que en Twitter como @Dragoteca85 y desde ahí podéis ya ver en todos los podcasts que estoy participando. Pues dicho queda, el que quiera seguir a Lucas ya sabe lo que tiene que hacer. Oye, desde aquí también, bueno, pues comentaros los que nos mandáis los mensajitos, pues como ha hecho Carmelo, por ejemplo, esta semana, que bueno, nos ha dicho, oye, pues a ver si podéis tratar el tema de este asesino, si os interesa alguno en particular, no tenéis más que escribirnos y bueno, pues lo pondremos en nuestro cuaderno negro, que en mi caso es amarillo limón. Sara, dime. El mío es azul. Pero me voy a comprar un cuaderno negro, ¿vale? Para la lista de la muerte. Sí, es súper interesante que nos den casos porque al final hacemos grandes descubrimientos. Y porque, a ver, no somos enciclopedias de la muerte. Claro, tenemos muchos, pero es verdad que, bueno, pues nos van diciendo casos que igual, bueno, pues o se nos habían pasado o, bueno, pues no conocíamos. Así que está muy bien tenerlo ahí en la lista y cuando se pueda, bueno, pues dar por seguro que se van a hacer. Así que, bueno, Sara, ¿dónde te pueden escuchar y dónde te pueden seguir? Pues me pueden seguir en Twitter. Bueno, voy a decir primero porque no puedo cambiar el orden. A ver, perdón. Venga, cambia el orden. Como si no hubiese dicho nada, retomo. Me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket, que tenemos Telegram, tenemos grupo de Telegram, tenemos Facebook, tenemos todo. Abandonado casi todo, pero lo tenemos, ahí está. Pues eso, me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket, me pueden escuchar en los sábados Mandas Tú Cuando Me Dejas, y me pueden seguir por Twitter como Dama Oscura 1888. Porque las fechas son importantes. Muy importantes. Así que todos a seguir ahí a mi Dama Oscura, claro que sí. Sin música, sin nada. Venga, a pelo. Irra. Hasta luego. Él termina rápido. Él Pero a ver, dime, rápido. ¿Te ha gustado el caso? Bueno. ¿Qué te ha parecido Poca Sangre? Bueno. Pero es interesante, o sea, el tema este de la casa y toda esta historia, a mí me parece... Sí, bueno, es algo diferente. Lo hemos hecho en tu honor. Es algo diferente. Sí, claro. Lo dijimos la semana pasada. Qué desagradecido, de verdad. Pero me parece una lástima que estas mujeres ya no es que no sean ni ciudadanas de segunda. Otra cosa es lo que iba a decir, que antes que se me olvide, que lo que le comentaba a Sonia esta tarde, a ver si se mutea a Lucas porque se escucha eco, lo voy a mutear yo. A ver, vale. Y era que te pregunté, claro, a este tío le dan cadena perpetua y te comenté por qué no le dan pena de muerte. Pena de muerte, que no me salía. Pena de muerte. Y tú me dijiste que allí no existe la pena de muerte. Yo creo que no, Sara. En esta época al menos no. Claro. Vale. Pero bueno, 461 años me parece que eran, yo creo que ya, bueno, pues eso. Es pena de muerte. Pero tuvo mucha suerte este señor, porque cada vez que le encarcelaban le rebajaban las condenas, ¿te has dado cuenta, no?
Sí, y no, y lo Qué que asco. al final solamente lo le dan 4 crímenes. Pero claro, ¿y los otros que él había confesado? Pero claro, él ya había llegado a un acuerdo con el fiscal. Sí, pero es que me hace mucha gracia eso, con pero los acuerdos. Este tipo de acuerdos a ver, al final ese tipo de acuerdos se hacen. Te condenamos por 4, que somos los 4 que hemos encontrado en primera instancia, pero bueno, pues nos tienes que dar un poquito de chicha, ¿no? No sé, con 4 ya iba el hombre espabilado. No, pero que no me parece justo, vamos, para los familiares, que al final solamente se le enjuicie por 4 y no por los otros asesinatos, que son 12, que al final, ¿no? 17, no sé cuántos eran al final. Pues sí, pero es preferible tenerle sujeto por 4 que por ninguno, Irra. Ya, también, pero bueno, que no me parece justo. No me parece justo. A mí lo que no me parece justo es lo que decía mi amiga Sara, que haya ciudadanos de primera y de tercera. Y en tantísimos casos hemos visto que las vidas de las prostitutas no valían nada. O no valen nada porque desaparecen o desaparecían y nadie echa cuenta, porque al final, bueno, pues están en la calle, ellas se lo han buscado, a saber con quién han ido. Es una pena que haya ciudadanos de primera y de tercera. Eso es lo que es una pena, que la justicia no sea igual para todos, ¿no? La pena de muerte se abolió en la Nazca en 1957, así que no ni en ese momento ni ahora. Nada, no le cogió, porque él ya, fíjate, era en los 80. Bueno, pues sí. Hasta aquí. Gracias a todos los que habéis estado ahí en directo, en el chat, que no os he escuchado. A José GV, que se ha unido al grupo de Telegram de Los Sábados Mando Yo, que tenemos grupo de Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos de todo tenemos. ¿Pero cuál es el Twitter? Pues Los Sábados Mando Yo, todos los sábados mando yo. Ellos lo ponen ahí y ahí les sale todo. Y si no por Telegram, pues eso, que ya... Y si no, en la descripción de cada episodio está ahí todo también. Ahí está todo, y los enlaces de las fuentes que hemos consultado y todas esas cosas. Nosotros ahí lo ponemos todo, porque es nuestra forma de trabajar. Otros trabajan de otra manera. Nosotros ponemos las fuentes al final de cada episodio. Pues nada, hasta aquí. Gracias a todos y bueno, pues eso, lo dicho. Me llamo Sonia y los sábados mando yo.